Bienvenidos una vez más a Raíces, qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo en este espacio que busca profundizar en las verdades de nuestra fe. Raíces está para darle énfasis a esas cosas que quizás damos por sentado, pero que son de vital importancia para el desarrollo de la fe, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que es sumamente importante es la crianza bíblica. ¿Por qué la crianza bíblica? Porque uno de los mandatos que recibimos a partir de Génesis es la de multiplicación de la tierra, de los seres humanos de la tierra. Y esa multiplicación implica tener hijos. Y tener hijos implica entonces una serie de enseñanzas que tenemos que transmitirles. Pero vemos que en la cultura de ahora tenemos varios influenciadores que son la televisión, las redes sociales y demás, que nos transmiten a veces ideas que pueden ser distorsionadas sobre cómo es la relación entre padres e hijos. Por ejemplo, vemos en películas muy famosas de grandes instituciones que promueven que el papá y el hijo deben ser amigos, o que la mamá y la hija deben ser amigas, mejores amigos. Hay una serie de tolerancias y demás que pudieran no estar de acuerdo con el modelo bíblico. Para eso, yo he tenido el privilegio de invitar al pastor Enrique Crespo. El pastor Enrique Crespo es parte de los ancianos que forman el cuerpo que dirige la Iglesia Bíblica Internacional, la Iglesia Bautista Internacional. Él tiene eh, él es director de Misión Antioquía, que es la división evangelística de la Iglesia Bautista Internacional. Él es miembro de la Red de Cuidado Integral Misionero de la Cooperación Misionera Iberoamericana. Él ha hecho estudios bíblicos y teológicos en el Instituto de Integridad y Sabiduría, en el Seminario de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, IBCJ, y también en Columbia International University, y al mismo tiempo tiene una maestría en estudios bíblicos del Southern Baptist Theological Seminary. Así que para mí es un privilegio tenerle aquí, mi querido hermano Enrique. Bienvenido a Raíces, qué bueno tenerle aquí. Muchas gracias, Josía, querido hermano, de verdad, por invitarme, por traerme para acá a compartir tanto contigo como con tus oyentes. Para mí es un privilegio estar aquí. Sí, claro, hermano, para nosotros es un honor porque tenerle aquí es tener una persona que sabe de lo que está hablando. Y Mm. yo había invitado inicialmente a otra persona y esa otra persona me había dicho, bueno, yo tengo niños pequeños y no tengo el kilometraje para dar las respuestas adecuadas. Y me dijo, mira, hay una persona que tiene ya nietos que creo que puede darte una mejor perspectiva y en este caso vino usted, mi querido hermano. O Y sea para que mí yo es estoy un aquí por privilegio. viejo, más o menos. Entonces, antes de entrar de lleno, yo más o menos hablé un poquito de Misión Antioquía, que es la parte como de evangelismo de la Iglesia Bautista Internacional. Pero puede darnos más detalle de qué es exactamente Misión Antioquía. Sí, Misión Antioquía es la parte que se encarga, es un ministerio de la Iglesia Bautista Internacional y es la sección que se encarga de lo que es evangelismo, Ok, es decir, hacer discípulos y compartir la buena nueva dentro del territorio nacional, perfecto. de lo que es plantación de iglesias. Ok, Esto puede ser tanto dentro como fuera del territorio, ok, de lo que es misiones, que es hacer discípulos fuera del territorio nacional dominicano, ok, y plantar iglesias, obviamente, todo lo que eso conlleva, evangelizar, perfecto. etcétera, fuera de nuestro país. Ok, Y la entonces, parte de misericordia. La parte de ok, misericordia, la IBI la ve como es la parte de mostrar el amor de Dios en obras fuera de las cuatro paredes del templo. ok. Entonces, ¿ya Misión Antioquía ha plantado iglesias dentro del país o fuera del país? Eso es lo más interesante del caso, que no hemos plantado una sola iglesia. Está en el Pero, proceso. bueno, yo espero sí que Dios nos abra puertas para hacerlo. Ok, Personalmente, yo sí puedo decir que cuando yo era recién convertido, 18 años de edad, nosotros tuvimos la osadía de tomar una Biblia, ponerla debajo del brazo y salir. ok, Eh, Decían esto, para usar una expresión bíblica, que hay celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ok. Bueno, nosotros teníamos mucho celo y poca ciencia. Sin embargo, a Dios las gracias. Esa época en IBCJ, el Señor me llamó a conversión allá en IBCJ, con su Michelén y todos los pastores de allá. Ujú. Y yo recuerdo que en aquella época Dios tuvo misericordia de nosotros
Y nosotros no sabíamos lo que era un equipo plantación de iglesia. Lo vinimos a conocer décadas quizás después, qué es lo que Wow, significaba eso. wow. Pero hay iglesias plantadas en Los Minas, en San Cristóbal, Ok. Santiago, San Francisco, La Vega. O sea, yo calculé en estos días que era como 7 iglesias plantadas por un grupo de muchachos que salimos a predicar la palabra de Dios. Y Que están con ahí pasión tomaron la por la Biblia y gracia, empezaron a predicar. por la gracia de Dios. Al día de Gloria. hoy hay muchísimo conocimiento, hay muchísimo teoría en cuanto a plantación de iglesias, formación de equipos, etcétera, etcétera, pero definitivamente es una obra de gracia de Dios y nosotros esperamos que nosotros, nuestra iglesia, podamos plantar o replantar iglesias. La IBI sí ha logrado replantar en el sentido de poder influenciar Ok, otras iglesias y que eso traiga un cambio tal que es como quien dice, empezar de nuevo. Y ok, eso sí podemos decir que ha sido replantación. ok, Pero se han hecho perfecto. esfuerzos fuera del país, Ok, tanto dentro como fuera del país. excelente, hermano. Qué bueno. Y vamos a seguir orando para que el Señor abra las puertas, abra a los obreros para que vayan a la mies. Entonces, Amén. una cosa por la cual le hemos traído es por el tema de la crianza bíblica, ya que, como dije en la parte introductoria, tenemos una serie de fuentes de influencia que nos muestran estas potenciales distorsiones de la relación que debe existir entre padres e hijos, entre esta relación tensa que va inicialmente de, digamos, que una luna de miel entre el papá, entre los padres y los hijos, que es los primeros años, luego entra la adolescencia, conflictos y demás, y luego de ahí puede darse hasta un sismo entre las dos partes. Entonces, antes de entrar de lleno en el tema, ¿por qué es importante tener una crianza bíblica? Es decir, ¿qué ofrece la crianza bíblica distinta a las demás? Bueno, esa pregunta es muy interesante, la verdad, porque lo que ofrece la crianza bíblica es hacerlo bien. Ok, ¿Qué ofrece la crianza bíblica sobre los demás? Hacerlo bien. ok, Mire, porque si nosotros nos vamos, yo tengo aquí abierto la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3. ujú, Y si uno se va a modelos de enseñanza, quizás hasta por escuelas psicológicas, cada cual tiene un modelo de enseñanza, sí, ya sea de manera directa o indirecta. La última vez que yo me enteré, había como 700 escuelas de psicología. Obviamente, sí, partiendo de las principales, ¿no? Que si el neoconductismo, que si ese tipo de... O sea, puede haber 4 o 5 principales, pero de ahí las una rama. derivaciones, las ramificaciones eran como 700. Wow, Esa fue un conteo que yo tuve acceso quizás hace como 4 o 5 años atrás. O sea, que yo no sé si han avanzado o cerrado, de pero eran como momento. 700. Sí. Eso significa que directa o indirectamente, repito, cada una de ellas tiene su filosofía de cómo formar conocimiento y ya eso de por sí es una forma de crianza. Sin embargo, la Biblia solamente plantea, a la luz de Primera de Timoteo 3, dos tipos, Ok, la buena y la mala. ok, Ya, por ejemplo, en 1 Timoteo 3 nosotros vemos que son un requisito para el obispo y en el versículo 12 para el diácono, pero obviamente lo que se pide al obispo y al diácono no es algo que no se le pida al creyente. Entonces, por exactamente, ejemplo, cuando dice el obispo sea marido de una sola mujer, no es que el resto de los cristianos podemos tener varias mujeres. exactamente. Cierto, Eso es cierto. lo mismo. Dice en el versículo 4, dice que gobierne bien su casa. Ok, Y el versículo 12 repite la misma expresión, que gobierne bien sus hijos y sus casas. ok, Entonces, si uno coge esas tres palabritas, que gobierne bien su casa, nosotros tenemos la primera parte, la parte de gobierno, ¿verdad? ok, La parte de gobierno es, en el idioma original, es como pararse enfrente, ok, pararse firme enfrente. Entonces, la parte de gobernar es que esta persona, sobre todo el padre, la madre también, pero sobre todo hay una carga al padre, como cabeza de familia. ok, Le está diciendo, mira, tú tienes que pararte delante de tu familia con firmeza, no con rudeza, sino con firmeza, estando de una manera vertical, sabiendo lo que estás haciendo, y párate delante de ellos, ok, guíalos. Esa es la parte de gobernar.
Ok, pero no me está diciendo que gobierne según mi propio criterio, sino que gobierne bien, ok, o sea, de una manera honrosa. perfecto. Eso es lo que significa en el original, también de una manera honrosa, que yo haga de ese espacio un lugar mejor, Ok, apacible, de bendición, que el salón de Dios, la bendición de Dios esté ahí, o sea, gobierna bien. Y ese shalom de Dios no solamente es una bendición en cuanto a paz, sino es también todo lo que es ser algo bendecido, sí, ser algo que prospere espiritualmente sobre todo, pero en un sentido amplio. sí, sí, Entonces, sí. mira, gobierna bien, pero ¿qué vas a gobernar bien? Tu casa. Y esa parte de casa es interesante, tu Ok, oikos. Porque es verdad que la sección principal en el original es casa, literalmente, casa material, 4 paredes, exactamente. 4 paredes. Sin embargo, aquí la Biblia y también el griego clásico ampliaba un poco más este concepto de casa. Por ejemplo, Josué decía en el Antiguo Testamento, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, O sea, no quiere decir que era la casa de 4 paredes. exactamente. Por ejemplo, cuando Pablo dice, mire, la casa del César les manda saludos. No era Ok, una ventana que estaba diciendo adiós o la puerta, un abrazo con la puerta, no era nada de eso. nada de eso, claro. Probablemente, sí, probablemente eran los soldados pretorianos. Imagínense usted, soldados que estaban encadenados con Pablo, de rotación de 4 diarias, Sí, de a 4 soldados. Lo más probable es que, imagínense usted, si usted está encadenado con Pablo, usted va a durar por lo menos 4 horas oyendo el Evangelio. Después vienen 4 más, fácilmente, 4, sí, fácil. 4 más oyendo el Evangelio. Ya llegaba Wow, un momento que aparentemente algunos de ellos se convirtieron y ellos decían, mándamele saludo a los hermanos. wow. Y entonces decían, mira, los de la casa del César los saludan. Y así. O sea que abarca tu familia nuclear, pero también abarca la familia o lo que estaba involucrado con esa familia nuclear y extendida. Abarcaba los esclavos, las fincas, por ejemplo, Ok, que en aquella época era muy rural, también abarcaba toda su economía, las plantaciones y todo eso. ok. De hecho, por eso es que esa palabra oikos con nomos, que son los bienes, un sistema de bienes bien administrado, de ahí que nos viene la palabra economía, Es o sea, ok. porque comienza a lidiar con todo eso. Entonces, esta familia era la base, inclusive, de lo que era toda la civilización antigua. Cierto. Era la base. Hasta tal punto que esto que están poniendo aquí el apóstol Pablo era algo inclusive común para el mundo antiguo. Los Ok. políticos eran bien vistos o eran evaluados en función de cómo eran sus hijos, de cómo habían Wow. criado sus hijos. Por eso que, digo, yo no digo que por esa es la única razón, pero es algo común. Ok. Dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Claro. Entonces nosotros tenemos, comenzando por ahí, una estructura familiar que dice, mira, tú tienes que cuidar eso, tú tienes que hacerlo bien. Ahora, hacerlo bien, obviamente, según la Biblia, es hacerlo según como Dios lo ha dicho. Cierto. Y aquí dice, tanto en el 4 como en el 12 y en primera de Timoteo 6 también, nos habla, lo primero que nos habla de gobernar bien su casa, dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ok. Y dice el versículo 12 que gobierne bien sus hijos y sus casas. Es decir, que la crianza de los hijos, y en primera de Timoteo 6 dice que sus hijos sean fieles o que sean creyentes y que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que la crianza de los hijos, al igual que en el mundo antiguo, la crianza de los hijos es básica y fundamental para evaluar una casa, cómo el padre de familia, cómo la familia, su esposa y él están dirigiendo ese oíconos, toda su influencia, cómo está haciendo y cómo Wow. hay que hacerlo, como dice Dios. O sea que Interesante. solamente hay dos métodos, el secular y el cristiano. Y Wow. según el cristiano, a la luz de estos textos que hemos visto, no leímos Tito 1.6, pero a la luz de estos textos,
la crianza de los hijos es vital dentro de ese oícono, dentro de ese sistema de bendición que se Ok. está creando en un hogar cristiano. Entonces, en ese sentido, la importancia no es solamente por el efecto que tiene en el hijo o la hija que se está criando, sino también para la proyección hacia afuera. Es decir, que es como una carta de presentación de la familia, la manera en cómo criamos a nuestros hijos entonces. Correcto, Wow. correcto. De hecho, si nosotros no tenemos una casa de bendición, vamos a llamarla así, que podamos mostrar el shalom de Dios. O sea, dicen en Estados Unidos que tienen el refrán de que las palabras son baratas. Y es Sí, verdad. sí, Tú sí, puedes sí. hablar todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Pero si en un hogar tienes hijos rebeldes, tienes hijos que no glorifican al Señor, y por lo regular cuando uno echa, la conversión es de Dios, es verdad, pero muchas de estas historias cuando uno echa hacia atrás, uno encuentra fallos en la crianza, de la disciplina de Dios. Por ejemplo, tú tienes el caso de Elí. Elí es un ejemplo interesante. Elí dice en Primera de Samuel, Elí era un profeta, un Sí, hombre de Dios. Sí, y Elí dice en Primera de Samuel que él le hablaba a sus hijos. Él le cierto. decía a mis hijos, ¿qué es esto que yo oigo de ustedes? Que ustedes no están glorificando al Señor. De hecho, los hijos de Elí se aprovechaban de la Sí, posesión de Elí y lo que hacían era que extorsionaban. sí es Tenían cierto. en poco incluso los sacrificios de Jehová. Viene palabra de Jehová, viene juicio sobre los hijos de Elí, que Elí los había advertido. Digo, miren, si ustedes pecan contra los hombres, eso puede tener remedio, pero si ustedes pecan contra Dios, ¿quién lo va a defender a ustedes? Wow, Sin increíble. embargo, lo que Dios le echó en cara a Elí no era que no había hablado con sus hijos, sino dice que no le has estorbado su maldad. Wow. Es decir, que no ha y, impedido lo que estaban haciendo. y más que impedirlo, esa palabra estorbar en el original es que no se la pusiste difícil, porque es Wow. posible que ellos lo hagan. Pero esa parte de ponérsela difícil a sus hijos, desde el principio, él no lo había hecho. Dice la palabra de Dios en Proverbios, que dice que la necedad está atada al corazón del muchacho. Entonces, la parte de la necedad se va a manifestar cuando están chiquitos, cuando son adolescentes y cuando son adultos. Cierto. Ahora bien, si uno hace lo que la Biblia dice desde el principio, esto es como la hierba mala. La Biblia te está diciendo, mira, el corazón del hombre es malo. Decía David, en maldad me concibió mi madre. No es que el acto de Cierto. concebir es malo, sino que desde el inicio de su existencia, ya él era malo. El hombre es pecador, es peca porque es pecador, no es pecador porque peca. Ok, perfecto. O sea, Sí, el hombre nace pecador y por consecuencia comienza a pecar. exactamente. Hay niños que desde chiquito, el nieto mío tiene 10 meses, y el papá le dice, a la cocina no. Y él se acerca, mira al papá, se queda paradito, vuelve y mira al papá, se queda paradito, no va. Pero el papá se hace el loco en dominicano es como se Que hace se como que está distrae, se dominado, distrae. pero él está atendiendo, pero él hace como que está distraído. Y cuando él ve que su papá supuestamente está distraído, ¡fum! Arranca y sale corriendo. ¿Por qué Wow. él se queda parado cuando él cree que el papá lo está viendo? ¿Y por qué comienza a correr a la cocina cuando cree que el papá está distraído? ¿Quién le enseñó eso a él? Wow. ¿De dónde un niño con 10 meses aprende desobediencia innata? De hecho, yo Increíble. nunca he oído a alguien que haya tenido que darle una pela a un hijo para que diga la verdad. Dígame la verdad. No, yo me niego a decir la verdad. Yo nunca he oído eso. Es así. Sin embargo, si decir, no, mira, eh, eh, lo que hablan es mentira. Cierto. Lo que hablan es mentira. O sea, tú no tienes que, o sea, la mentira surge natural. La verdad es la que tú tienes que forzar a que salga, pero la mentira no. Que diga una mentira, no, yo no voy a decir una mentira nunca. Yo le doy una pela si usted no me dice una mentira. Jamás en la vida yo voy a... No, eso no se ve. Wow. Es Eso así. no se ve. Y, Entonces, esa maldad es la que ve. Si uno hace un buen trabajo, o si, obviamente, aquí no estamos diciendo que todo depende del esfuerzo humano.
aquí nosotros tenemos como dos carriles. Está la gracia de Dios y está la responsabilidad humana. Y son dos Sí, carriles que tienen que ir paralelos, no se sí, juntan eso. cierto, Entonces es cierto. verdad, el caballo se prepara para la batalla, más de Jehová es la victoria. Es verdad. Y uno puede hacer lo que uno quiere en su casa, sin embargo, Dios es quien inclina los corazones. Perfecto, eso Cierto. es verdad. Pero la verdad, es que es muy común que si uno hace en obediencia a lo que la palabra de Dios dice, por lo regular no cosecha buenos frutos. Sí. Es muy difícil que se cosechen malos frutos. Y si se comenzó de temprano a sacar esa hiedra, esa hierba mala, si se comienza a sacar de raíz del jardín y uno se mantiene en eso, es probable, muy probable que uno tenga una grama, un jardín bastante bueno Sí. con el tiempo. Y es interesante porque los casos más sonados de padres en la Biblia que no tienen una buena paternidad son de grandes hombres de Dios, como fue el caso de Aarón, el mismo caso de Elí, el caso de Samuel, hombres que son prominentes en la Biblia y sin grado tuvieron situaciones particulares con sus hijos. Ahora, en ese sentido, partiendo de eso, hermano, hay un tema también que se da con las funciones dentro de esa crianza. Es cierto que la responsabilidad cae sobre el varón como líder, pero también está la mujer. Entonces, ¿cuáles serían esos roles de el varón y de la hembra dentro del matrimonio para la crianza de los hijos según la Biblia? En Efesios hay dos palabras para padres. Hay una que nos habla de padres en sentido general Ujú. y otra dos veces nos menciona pater, que es básicamente al hombre. Entonces, lo que carga a, a los hijos en Efesios, les dice, mira hijos, ustedes tienen que obedecer a sus padres, tanto padre como madre, genérico. Ok, Entonces, la obediencia, ayudar la madre y el padre deben de estar al unísono ok, y deben demandar obediencia. Pero tienen que estar de acuerdo en qué forma van a criar los hijos. ok. De hecho, antes de casarse, sería bueno que se conversara sobre eso. Wow. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Yo no hablé eso cuando yo me casé. Yo lo reconozco. Yo no, yo estaba era en boda, en bizcocho, y yo no hablé nada de eso. Por lo regular es así, y por lo regular no se prepara más que para la boda que para el matrimonio. Por lo regular Exactamente. es así. Sin embargo, es bueno conversar Cierto, cómo vamos a educar a nuestros hijos. cierto. Recuerdo, nosotros tuvimos la ventaja en la iglesia donde nos convertimos, Aurora y yo, y Aurora es mi esposa, Ok, que daban muchos cursos sobre familia, sobre matrimonio, crianza de los hijos, y nosotros fuimos tomando todo eso. Y entonces teníamos idea de lo ok, que la Biblia decía al respecto. Pero la verdad es que es importante. En nuestra iglesia, por ejemplo, en la parte de consejería prematrimonial, se hace esa pregunta. wow. De una parte de crianza de los hijos, ¿cómo ustedes entienden? ¿Qué ustedes creen de la disciplina? Porque si no se está de acuerdo inclusive en esa parte, en cómo se va a aplicar una disciplina, usted puede tener, por ejemplo, que es el caso más, ocurre con bastante frecuencia, el padre, por ejemplo, entiende que tal falta amerita una pela. Una pela, eh, aquí en República Dominicana, es lo que le llaman allá en Estados Unidos spanking. Sí, Es agarrar con una correa o algo, la vara, pero no necesariamente una vara literal, sino algo que golpee. Y no que es es una un castigo golpiza, físico. Un castigo físico. un castigo físico. Entonces, ¿qué resulta? Es posible que el padre diga, mira, tú amerita vara, tú amerita una pela. Y, y cuando el padre la administra, la mamá se mete, que no, que cómo es posible, que eso es una sencillez. Ya ahí el niño comienza a ver una fractura, Sí, sí, una sí, sí. fractura. Sí, Entonces, si ve una fractura, el niño sabe también, porque que el muchacho viene, en maldad me consigo mi madre. cierto. Yo he sido pecador. Entonces, como yo soy pecador, yo tengo la habilidad desde chiquito de ver dónde está la fractura. Sí, Entonces,
Si me van a dar una pela porque hice esto, cuando ya yo veo a mi papá que viene, yo corro donde mi mamá me Exacto. defiende. Ay, cuántas Ay, veces hice yo eso cuando era pequeño. Ay, 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 ay. Que uno como que sabe cómo funciona el sí, asunto. uno sabe cómo funciona el asunto. Sin embargo, si yo quiero salir con mis amiguitos y mi mamá me dice que no, que me va a dar gripe, yo voy Voy donde entonces. papá. Sí, es cierto. Es cierto. Yo hice Papá, mucho. que mira, que yo quiero ir a jugar pelota. Sí, mi hijo, sí, desarrollo. El papá da permiso para unas cosas y la mamá protege para otras. Y yo me mantengo ahí. Si los Exactamente. padres se dejan manipular en ese sentido, yo voy a tener, usando el mismo ejemplo, yo voy a tener un niño, entonces, que no le voy a dar pela y que voy a estar jugando deporte cada 3x4 sin ningún tipo de norma. Sí, Y sí, yo sí, voy sí. y yo, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo? Yo estoy aprendiendo algo. Yo estoy aprendiendo que si yo sé manipular y tocar los botones adecuados, yo me salgo con la mía. Cierto, Y cierto. yo voy a hacer en el día de mañana, eso se va desarrollando en mí y eso yo lo voy a hacer en el trabajo, lo voy a hacer en el colegio, lo voy a hacer donde quiera que yo vaya, Wow. en la universidad, etcétera. Y yo comienzo inclusive hasta desarrollo. En República Dominicana decimos que nosotros sabemos nadar y guardar la ropa. Sí, Entonces, sí. porque ya hemos aprendido a qué botones tocamos. Y eso se da en el cristianismo en sentido general, en la familia, se da en los negocios, en los trabajos y se da hasta en los ministerios. En Wow. todo eso también. Aprendemos a cómo nadar y guardar la ropa. Sí, sí, sí. Entonces, Y todo viene desde allá abajo. partiendo de eso, hermano, entonces, con ese crack que se da en esa distorsión en el acuerdo entre papá y la mamá, entonces se crea digo yo, una trifurcación. Y en ese sentido es que el hijo vende o se nos vende la idea a través de los hijos de la famosa amistad y el famoso confidente entre padres e hijos. Y en el mundo de ahora se nos vende que el éxito de la paternidad es en función de qué tan amigo de mi hijo yo soy. Entonces, ¿deben ser los padres amigos o confidentes de los hijos? Desde el punto de vista cristiano, que eso es lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Obviamente. Nosotros tenemos que recordar que hay dos formas de crianza. La buena, que es la de Dios, y la mala, que es la del rey. Cierto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, y esto debe de sonar draconiano, fuera de los tiempos, una cosa increíble, pero nosotros tenemos, los cristianos ortodoxos, declaramos con nuestra boca que nuestra única norma de fe y de práctica es la Biblia. Cierto. Eso decimos los cristianos ortodoxos, conservadores, vamos a decirlo así. ¿Eso quiere decir que todo lo que dice el mundo secular es mentira? No. Decía un hermano, Goblin, creo que no me acuerdo ahora, el apellido es complejo, pero es un hermano famoso. Ok. Él decía, toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. No estamos diciendo que todo lo que se diga que es verdadero, sino que todo lo que realmente es verdadero pertenece a Dios, porque Dios es verdad. Ok. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hijos y confidentes, y eso es lo que nos va a ayudar. Bueno, suena bien, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia dice, si nos vamos a Éxodo 20, por ejemplo, antes de Dios presentarse, presentar los 10 mandamientos y presentarse como un legislador, Dios se presenta como un amigo. Eso es verdad. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ok. Por tanto, y ahí vienen los 10 mandamientos. O sea, lo primero que hace Dios es que se revela al pueblo de Dios como un amigo. Eso es verdad. Dice, yo procuré tu bien. Yo soy el que te he traído desde la casa de servidumbre, te liberé y te dio libertad para venir aquí. Ok. Entonces es cierto también que la Escritura en el Nuevo Testamento dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos. No lo lleven a una condición tal de rigidez que ellos se desanimen, como que se les salga el alma, Ok. como que los destruya. Eso es verdad también.
Entonces yo tengo eso. Yo tengo que mostrarle a mis hijos un Dios de amor también, un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, porque eso es la forma en que nosotros vemos como Dios Padre se revela en la Biblia. Cierto. Y si Dios Padre se revela así hacia mí, es una forma perfecta. Y yo soy imitador de Dios. Dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cierto. Yo tengo que ser imitador de Cristo en eso. Entonces, yo me tengo que ganar el corazón de mis hijos. Ok. O sea, yo tengo que, no todo puede ser, si en mi casa, mi oikos, es un sitio de shalom, de bendición. No dice tu cuartel militar. Claro. No dice eso. Ni tu destacamento policial. No es eso. Es un lugar de bendición. Entonces, mi hijo tiene que ver que yo lo amo. Mi hijo tiene que ver, tiene que creer que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por su bienestar. Mi hijo tiene que verme no como un padre o una madre ausente, que ahí es la parte del rol del papá y la mamá. Hay cosas que el papá puede hacer mejor que la mamá, pero que la mamá puede hacer mejor que el papá. Entonces Cierto. ahí tiene que haber un acuerdo. Él como cabeza y ella como ayuda idónea. Pero a ambos tienen que mostrar el amor de Dios hacia sus hijos. O sea, es muy bueno usted coger para una playa y tener, por ejemplo, campamento con sus hijos en la playa. Nosotros teníamos un grupo de scout inclusive. Y Wow. recuerdo que era muy bueno y fue muy bueno el tiempo. Los mejores devocionales eran en una playa, amaneciendo, Wow. haciendo fogatas, compartiendo. Nosotros jugamos fútbol juntos, salíamos a jugar fútbol, baloncesto juntos, karate también, artes marciales, también practicamos juntos. E íbamos a los torneos. Y protestábamos por los puntos también cuando no lo cantaban y todo eso. Y veíamos, y prácticamente era una pandilla. Ok. Era una pandilla, porque éramos todos, no solamente era papá, mamá, sino éramos una pandilla. Yo recuerdo que había veces que regresábamos a la casa, regresábamos todos sucios, porque al principio de los juegos de fútbol, dicho sea de paso, porque los gringos le dicen soccer al fútbol, pero son ellos nada más los que le dicen al fútbol soccer. Que me excusen nuestros hermanos de Estados Unidos, pero es fútbol. Fútbol de hombre, de bien, de los dos. De hombre, fútbol de verdad, con Messi, con Ronaldo, ¿sabes? Pero al principio, cuando usted está comenzando a ir a esos torneitos y a hacer su primer juego y acoplándose al equipo, pues usted pierde. Pero o sea, íbamos allá y yo recuerdo que mi esposa nos veía llegar arrastrando el cubo del agua, Sí. sucio, de arriba abajo todo el mundo, y ella decía, ¿cómo le fue hoy? Y yo recuerdo que ella se reía muchísimo y yo decía, bueno, jugamos como nunca, perdimos como siempre. O sea, después el equipo comenzó a ganar, pero era parte ya de la dinámica de la familia, el fútbol, el karate, todo. Entonces, es verdad que hay que ganarse el corazón de los hijos. Cierto. Es verdad que hay que ser amigo de los hijos. Es verdad que hay que mostrarle amor a los hijos. Eso es verdad. Es verdad. Ahora, uno es algo más. El padre y la madre es algo más que un amigo. Wow. Es algo más que un amigo. Porque el amigo, el canchanchan, como decimos en República Dominicana, el body, como dicen en Estados Unidos, no te va a reprender por lo regular. Ok. No desea agradar a Dios necesariamente. O sea, mis hijos tenían buenos amigos y tenían compañeros que tenían una mente totalmente secular y algunos con hábitos muy peligrosos. Okay. Pero ellos no vivían en una burbuja, que eso es algo que le hace daño también a los muchachos. Sí, es porque cierto. Tienen que aprender a interactuar con la maldad del mundo. Claro. Interactuar con todo lo que aparezca. Decía Jack Lehman, yo recuerdo que él daba filosofía en CIU, en Columbia. Y yo recuerdo que yo le tomé mucho cariño a él. Y creo que fue recíproco. Y él dijo una vez algo que es verdad. Dice, tú nunca vas a poder levantar una pared tan alta que una idea no la brinque. Y es verdad. Entonces hay que educar a nuestros hijos a que puedan interactuar con el mundo. En ese sentido va a haber veces en que tú vas a tener que decir, eso está mal, a la luz de la palabra de Dios. Y hay veces que vas a tener que corregir. Hay veces que vas a tener que exhortar.
hay veces que vas a tener que salir, o sea, vas a tener que estorbarle la maldad a tus hijos. Entonces, en ese sentido, uno es más que un amigo. Muchas Ok, veces se sientan como a hacer pactos, o sea, como que nos sentamos, vamos a hacer un acuerdo aquí. ok, Yo te voy a permitir hacer esto, pero si tú entonces me llegas a tal hora, un acuerdo. ok, Pero ¿qué resulta? Es un acuerdo entre pares. Pero esa no es la idea que dice la Biblia. ok, La Biblia dice que si el padre o la madre dice a tal hora aquí, el niño o la niña pueden, o el muchacho, ya porque si está saliendo son jóvenes, claro, puede apelar, puede apelar, puede decir, pero papá, lo que pasa es que a las 10 de la noche es muy temprano, porque, qué sé yo, mira, la reunión es aunque esté a las 8:30, pero realmente llegan como a las 9, cenamos como a las 10, y voy a venir con fulano, y él sale como a 11, sale de allá. Entonces, ok, mira, está bien, llégame a las 11:30 o a las ok, 12, con usted. O sea, llegamos, él apeló, el padre o la madre, a quien se le haya delegado esa función, o los dos juntos, dicen, ok, nosotros entendemos que o déjame consultar con tu mamá a ver qué piensa. ok, Y ya se presenta una idea, una decisión. Bueno, sí, mira, está bien, llégate a las 12. Ok. Pero si la decisión es, no, mira, llégate a las 10, porque nosotros tenemos entendido que hay una situación de peligro, hay qué sé yo qué, que va a haber en estos días, qué sé yo, que hay toque de queda, como le dicen, restricciones con el COVID, lo que sea, que no se puede andar en la calle. Mira, a las 10, eso es inapelable ya. ok. Ya se oyó al joven y se devuelve entonces una decisión. No, no es como vamos a hacerlo como entre iguales, no. El esquema de Dios, hay una cabeza, la cabeza no exaspera a los hijos obedecen a los padres. Entonces, en ese sentido, lo que pude interpretar es que tenemos que tratar de ganarnos a nuestros hijos y ganar su confianza a través de la interacción continua con ellos, pero Uh-huh. siempre teniendo en claro de que no somos pares, no somos iguales. Yo soy papá, tengo hijas, entonces mis hijas tienen que reconocerme a mí como su papá y yo debo actuar como papá porque puedo caer en el error de nivelarme a mi hijo o a mi hija, ser par, y entonces ser un canchanchan o un amigo o un buddy. Entonces, Uh-huh. la, el mensaje sería, vamos a desarrollar relaciones fuertes sobre la base de diferencia de roles, de que yo soy papá y tú eres hijo, ¿cierto? Exactamente, Ok, perfecto. exactamente. Entonces, Es así. entonces, ¿cómo cae el tema de la disciplina? Porque esa es una quizás de los temas más espinosos y más difíciles por las diferentes corrientes que hay, tanto de la psicología como de la cultura popular. Por ejemplo, ahora en las redes sociales uno ve fácilmente estos memes en donde ponen a una chancleta, que es donde uno pone los pies, unos flip-flops, y ponen como que ese era el psicólogo de antes o la correa de antes. Entonces, y que ahora como que no hay eso. Entonces, hay una línea muy fina en la disciplina por el tema de la agresión física o del contacto físico, para no decir la agresión. Porque si hay agresión ya es dañino. El contacto físico, la disciplina y la disciplina hablada, ¿cómo pudiéramos hacer ese balance? ¿Qué es lo que dice la Biblia y cómo lo aplicamos en nuestra vida con el tema de la disciplina? Esa parte final es muy importante. ¿Qué dice la Biblia? Porque nosotros tenemos que recordar algo. Nosotros tenemos dos formas de crianza. La buena, conforme a Dios, y la mala, que es toda aquella que no se conforma a lo que dice Dios. Cierto, Entonces, ¿qué resulta? Dice Dios que la necedad está atada al corazón del muchacho, cierto. mas la vara de reprensión la alejará de él. Y durante todo el libro de Proverbios, múltiples veces habla de la vara, del castigo físico, etc. De hecho, la palabra paideia, que se traduce varias veces como disciplina, es una palabra que implica en el original un castigo físico. Ok, Es como la idea de este militar que hace ejercicio, pone a la gente a hacer ejercicio, hace cosas, hay un entrenamiento, pero además de eso, hay parte física. O sea, hay una parte física. Y la Biblia habla de vara. De hecho, hay un proverbio que dice incluso, mira, no frenes el castigo a tu hijo,
porque él no se va a morir de unos azotes. O sea, que tú le des una pela a un muchacho, con eso no se va a morir. Ahora, Ok. nosotros tenemos que ver de qué es que estamos hablando, porque el castigo físico no es un abuso, porque Ok. nosotros tendemos como siempre como a llevarlo como al extremo. No Sí. es un abuso, no es que yo lo voy a agarrar y lo voy en República Dominicana se hablaba antes, yo nunca vi eso, gracias a Dios, pero que te sentaban, te arrodillaban en un guayo, Sí. o te ponían parado, o sea, ese tipo de cosas no es, o una pela en sílaba, que eso era desesperante. Te he dicho que no, oye, eso era desesperante. A mí me dieron una así. Sí, eso es desesperante, porque te están dando con ira, para más remate. O sea, Sí. ya no es que hay un proceso sistemático disciplinario para que tú obedezcas a la primera voz, por ejemplo. No, Ok. sino es ya, dice, el clásico hasta las 3. Va una, que te lo digo. Van 2, van 3. Da la misma dificultad. Sé que el muchacho te responda a la tercera que a la primera. Claro. Porque ya él está aprendiendo que él tiene un chance de ser obediencia solamente una tercera parte. Él tiene 2 tercios que puede desobedecer. Sí. Cierto. Incluso los insultos. Me tienes harto, muchacho. Saúl, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso, de lo que no es una buena paternidad y de lo que es exasperar. Él le increpó, le dio una serie de epítetos a su hijo Jonatán, hijo de la mala madre. Tú no sabes que ese David lo que está conspirando, hijo de la mala madre a su hijo, lo está Sí, sí, sí. insultando. Inclusive el castigo que le impone o que trató de imponerle a Jonatán fue totalmente fuera de lugar y desmedido. Porque, por ejemplo, Jonatán se levanta, bueno, antes de levantarse, él coge una lanza y trata de clavarlo. Sí. Y ahí es que él se para y se va. O sea, era un castigo que era totalmente fuera de lugar y desproporcionado a la supuesta ofensa que estaba haciendo Jonatán. Sí. Además que fue algo sin pensar, solamente un gesto de ira. Porque si él lo que quería era proteger que Jonatán pudiera ser rey, si tú lo matas no va a poder ser rey. Cierto. Cierto. O sea, entonces, cuando se habla de eso, no se habla de tortura ni nada de eso. Ahora, si uno enseña a sus hijos a obedecer desde la primera vez, cuando están chiquitos, después de los 7 años, por lo menos ha sido la experiencia que yo he visto de muchos hermanos y yo puedo decir la mía también. Después de los 7 años, si uno fue consistente, después de los 7 años es muy difícil que uno tenga que dar una pena. Es cierto. Muy difícil. Cierto. De hecho, yo me voy más lejos. El hijo mayor mío está vivo por disciplina. Wow. Porque se le enseñó a obedecer a la primera voz. Wow. Yo recuerdo una vez que él estaba corriendo tras una pelota y la pelota salió a la calle y él iba justo a buscar la calle. Y yo recuerdo que yo le dije, Aldo, párate. Y él se frenó. Y él tendría algunos 4 o 5 años. Ok. Y él se frenó, parado como si fuera de cera. Y ahí Okay. la pelota siguió, pero ahí mismo vino un vehículo. Wow. Aquí le decimos jipeta, es un Sí. SUV allá, Sí. ¿verdad? Sí, sí, Un sí, un SUV, SUV. un vehículo de esos grandotes vino y se lleva la pelota. Wow. Se la llevó de encuentro. Es decir, que si él no se para ahí, no lo hubiéramos contado. Pero él está vivo por obediencia. hubo un condicionamiento previo de 3 años atrás donde él entendió para y cuando escuchó para, entonces reaccionó. Él sabía que tenía que obedecer a la primera voz. Wow. Si hubiera Wow. sido la tercera voz, ya va una que te lo digo, él hubiera sido atrás de la pelota. Wow. Porque él tenía que Cierto. esperar, va una, que van Cierto. 2, que van 3. No me hubiera dado chance de llegar ni a 2 ni a 3. Wow. Entonces, Increíble. como era la primera, él se frizó y pasó el vehículo y se salvó. Gracias al Pero Señor. así, esos muchachos que crecen, yo tengo 3 varones, y los que crecen bajo un concepto de que hay una autoridad, de que tú tienes que respetar la autoridad, que tienes que obedecerla. Después, en el día de mañana, cuando estén en la universidad, cuando estén en los trabajos, van a respetar la autoridad.
no le va a ser Exacto. difícil. Si un jefe le dice, un superior le dice, o el que está arriba en su cadena de mando, le dice, haga esto, pues lo hace. Y punto, porque él sabe que tiene que obedecer. De Cierto. hecho, una característica de la degeneración de los últimos tiempos, en segunda de Timoteo, él dice que va a haber hijos desobedientes a los padres. Cierto. O sea que es una característica de la degeneración de estos tiempos, es eso. Y ahora mismo, todo el mundo tiene una idea de lo que debe de hacer, pero al no haber absolutos, lo que hay son opiniones. Cada cual hace lo que entiende y tenemos un mundo que el resultado de ese tipo de crianza definitivamente no es algo que por lo menos a los cristianos nos llama la atención. Sí, sí, sí. Y entonces, ahora, usted acaba de decir algo muy importante, hermano, y es la importancia que tiene o lo relevante que es empezar desde el principio, desde que nacen y se va desarrollando, a lograr esa interacción de yo soy la autoridad y tú eres quien está sujeto a mí por la autoridad. Pero hay padres que no han llegado al evangelio con sus hijos pequeños, que ya tienen hijos grandes, adolescentes y probablemente casi adultos. Entonces, ¿cómo ese papá o esa mamá que no pudo invertir en su hijo o en su hija bíblicamente antes de venir a los pies del Señor, cómo pudiera entonces retomar eso? Porque ya 14 años después, 15 años después, es cuesta arriba. ¿Cómo lo puede lograr? Y hay algo también, eh, el castigo físico y todo eso es más viable cuando se está chiquito porque uno no puede conversar mucho con él. Exactamente. Hay una parte de corrección, que es la palabra, la parte de la noutesis, como dicen, nous, mente, y seos, tesis, tesos, que es poner derecho, y es alinear la mente, poner derecha la mente, alinearla con lo que dice Dios. Ok, Entonces no solamente es castigo físico, hay una parte que antes del castigo tiene que ver una parte de razonamiento. ok, En la medida que se va creciendo, la parte de castigo físico va disminuyendo y ok, la parte de razonamiento va aumentando. Porque claro. ¿qué uno va a hacer con un muchacho de 20 años de edad? Si está en la casa todavía, por ejemplo. Wow. O sea, ¿qué vas a hacer? Ponte los guantes de boxeo. O sea, Posible, no, no hay. o bájate los pantalones, Aunque yo ¿sabes? conozco padres que se han puesto guantes de boxeo con sus hijos, yo conozco algunos. Sí, sí, no. Yo sé, yo conozco gente también, sí, que lo ha hecho. Pero ¿qué resulta? Hay una parte que ya se perdió, unos años que se perdieron de poder formar a ese muchacho. Entonces, ¿qué resulta? Depende de donde esté el caso y depende de qué tan grave haya sido la distorsión. Eh, Va a tener que depender mucho, mucho, mucho de lo que es la conversación, Ok, de lo que es predicar el evangelio, de lo que es la oración y lo que es depender de Dios. wow. Obviamente hay normas que usted puede decir y establecer si el hijo vive debajo de su techo. Ok, Si está en su casa, o sea, usted puede decir, no, no, mira, yo te pido perdón, yo me he dado cuenta que, mira, todo esto yo lo he hecho mal durante mucho tiempo, y déjame explicarte, te voy explicando, te voy diciendo, pero mira, hasta que tú te cases, estas son las normas de la casa. ok, Y tienes que respetarlas. Eso no que y hay forma de ponerla difícil. ok, Hay forma de ponerla difícil. Porque hay algo. Si uno no pone normas, uno va a llorar lágrimas amargas. Uno va a llorar o cuando le da la disciplina al niño cuando es chiquito, o va a llorar cuando está tratando de imponer, de aplicar normas en la casa al adolescente que ya tiene mucho tiempo. Va a pasar malos ratos. O la va o va a llorar y pasar malos ratos en el cuartel de policía o en un hospital. wow. Yo, sobre este hombre, yo recuerdo una madre que lloró mucho por un hijo, por un hijo. Wow. Entonces se va a llorar en el cuartel de policía, en el juzgado, en el hospital o en la casa, uno orando con el muchacho, presentándole el evangelio y llorando delante del Señor por la conversión de ese hijo. Wow. Ahora, si el hijo ve
que el testimonio del padre o de la madre es cierto, o sea, que ha habido un cambio real, es probable que Dios haga una obra en ese muchacho. O sea, Wow. no es de desesperarse, sino ahí definitivamente hay que orar mucho y hay que Wow. razonar mucho. Y usted puede poner normas en su casa que se respetan, hay que respetarlas, pero le queda poco tiempo. Ok. Yo he sabido de gente que ha tenido poco tiempo en eso y aún así lo ha hecho mal. Wow. Y hay Wow. gente que lo ha hecho bien y algunos han tenido buenos resultados, otros no, y otros han visto resultados al cabo del tiempo. Sus hijos se van de la casa y todo eso, y al final lo ven. De hecho, un testimonio de un pandillero famoso, Nicky Cruz, Sí, hay un conozco esa libro historia. por ahí de La Cruz y el Puñal, eso era Sí. de los libros de hace muchísimos años. Pero ese pandillero dice, si mal no recuerdo, que él llegaba a su casa siendo pandillero y él veía a su mamá arrodillada en la cama, orando por él, Wow. orando por él. Y llega un momento en que usted dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué oran tanto por mí? ¿Por qué creen que lo que yo estoy haciendo es malo? Y Dios tiene su forma de lidiar con cada uno. Uno nunca debe de perder las esperanzas. Ok. Mientras el hijo de uno esté vivo, no importa los años que uno actuó mal. Si duraste 14 años actuando mal, quizás tenga que durar 14 más actuando bien. Quizás tenga que durar 28. Y cuando tú vengas a ver, estamos hablando de un muchacho, si la matemática está bien, de 42 años. Wow. Duraste 28 haciéndolo bien. A los 42 años es probable que ahí venga conversión. Wow. Pero es seguir regando la semilla. Y es posible que no, que si fueron 14 malos, a los 15 o los 16 haga profesión de fe, de verdad. Wow. Y haga y tenga más pares, porque a esa edad los pares, o sea, sus coleguitas, sus Sí, amigos, sus tienen más iguales. peso que los padres, sus iguales. Pero es posible que haya algún par, algún igual, alguien de la misma edad también que sea cristiano, que le pueda presentar el Y puede evangelio, influir. que pueda influir más. Entonces, partiendo de eso, hermano, ¿cuáles serían los pilares que debemos tomar en cuenta, los principios que debemos tomar en cuenta para tener una crianza bíblica, una crianza que sea buena para nuestros hijos? Para seguir cerrando la entrevista, ¿cómo pudiéramos tener esos principios y aplicarlos a nuestra vida primero de matrimonio por el tema del acuerdo que debe haber entre papá y mamá y así mismo transmitirlo a nuestros hijos? ¿Cuáles serían esos principios? Éxodo 20, amor antes que norma. Ok. El amor debe de verse primero, las normas después. Segundo, Deuteronomio 6, cada vez que yo esté con mis hijos, no es solamente en un culto familiar o en la iglesia, que él vea que el cristianismo es una práctica diaria, 24 horas. Cuando yo estoy en los caminos, con él, en todas partes, hablando, no dándole una clase, pero sí analizando cosas de la vida a la luz de la palabra de Dios, que él vea que eso funciona, que es real. Lo otro, la obediencia es clave, como vimos en los textos de Timoteo, capítulo 3, y en Tito 1 también, y en Proverbios, en muchísimos textos, si usted quiere, pueden buscar. La parte clave, la obediencia es clave. Entonces, la disciplina y la amonestación, el uno razonar con ellos y estorbarle la maldad es clave, clave, y fomentar la obediencia. Y obviamente, padre y madre deben de estar de acuerdo. No Wow. debe de haberse una fisura. Wow. Y si hay que pedirle perdón a los hijos, eso también es otra parte. Nosotros no somos perfectos. Es bueno que un padre, una madre también le pida perdón a sus hijos cuando falló. Mira, perdóname porque esa pela fue maldad. Ahora yo me acabo de enterar que realmente tú no lo hiciste. Wow. Lo que sea. Si uno hace eso, obviamente esto es mucho más amplio. Sí, sí. Pero si fueran unos principios básicos, yo diría que eso es lo que deberíamos tener. Y la paternidad es para disfrutar. Cierto, cierto, Esto es cierto. una aventura. Yo le diría al padre, a la madre, que disfrutaran cada etapa de su vida. Porque uno siempre va a ser padre, siempre va a ser madre. Desde que el primer hijo nació, ya uno no tiene experiencia, pero lo va a ir acumulando. Sí, sí, Pero sí. ya arrancó como padre. Sí. Y cada etapa
es para disfrutarla. Cuando están chiquititos, cuando son preadolescentes, adolescentes, en la universidad, y cuando están casados ya, uno se convierte en consultor. Pero yo le Wow. puedo dar como testimonio que yo disfruté cada etapa de la vida de mis hijos. De hecho, esa parte, la parte de la adolescencia, que es como el mayor cuco, las Sí, sí. neuronas, las cosas, las hormonas, perdón, eso en casa fue de Los las olores mejores también. épocas. Sí, no, mi esposa así decía, se quitan los zapatos afuera cada vez que para poder entrar, imagínese usted. Pero sí le puedo decir que esa etapa de la adolescencia no tuvimos una etapa de rebeldía. No. Gracias a Dios tuvimos una etapa muy buena y fue una etapa hermosa y la disfrutamos. Y esta etapa también la estamos disfrutando. Cuando vuelven a la casa, que es una parte final también, de que la casa se convierta en esa casa de shalom, que ellos deseen volver a la casa de sus padres. No a quedarse, obviamente, no que se vayan a divorciar de su No, esposa, no, no, claro. pero sí que sea grato volver a la casa, que sea Wow. grato acordarse de aquella comida, de Sí. sentarse a conversar con su papá, con su mamá, que le digan, ven acá, cuando yo era chiquito, porque mira lo que me está pasando con el nieto, ese tipo de cosas, o una consulta sobre Wow. un negocio, sobre ministerio, sobre lo que sea, ya uno está con un igual, ahí sí estamos con un igual. Uno sigue siendo padre y madre, bueno, uno sigue siendo padre y madre, siempre está en la parte de respeto, pero ya uno se convierte en un consultor. Sí, un Y consejero, eso es sí, es una cierto. parte buenísima. Es cierto. Toda etapa es hermosa. Que la disfruten y que la disfruten plenamente. Esto es Correcto. como si fuera un proyecto entusiasta. Que la gente se entusiasme con la crianza de los hijos. Que lo asuma como un proyecto de vida y como algo estimulante. Wow. Que lo haga así. Sí, mi querido hermano, de verdad, muchísimas gracias por estar en Raíces. Yo he sido muy edificado porque tengo hijas pequeñas, tengo de 10 y 8 años y ya tengo ya he formado mejor mi criterio. Y como digo a todos los invitados, usted tiene que volver. Así que Ay, gracias. prepárese que lo voy a invitar otra vez porque tenemos que seguir aprovechando ese conocimiento que usted ha tenido aquí en Raíces. Así que de verdad, hermano, muchísimas gracias por haber estado en Raíces. Muchísimas gracias a ti, Josías, y gracias a todos los oyentes también. Un abrazo grande. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado en Raíces. Para mí fue un privilegio compartir con cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima entrega de Raíces. Hasta la próxima. Bye bye.